Iniciando grabación. Antes del café surgió una pregunta, y esta fue respecto de los valores esperados. Para ello voy a retomar la tabla de contingencia, recordar la instrucción que está acá. Tabi, le agregamos la I porque vamos a ingresar directamente la primera fila y la segunda fila de la tabla de contingencia separadas por este slash, backslash. Row, para que los porcentajes se calculen por fila, es decir, 15 de 252 para que me dé 5,95%, 5 de 180 para obtener 2,78%. Y estos serían los porcentajes de bronquitis crónica en pacientes expuestos y no expuestos a metales. El valor esperado es el número promedio de personas que van a estar en cada una de estas celdas. En este caso es la segunda fila de la primera de los pacientes que están expuestos. Aquí tengo 11.7, 240.3, 8.3, 171.7. Como son promedios, por eso que aparecen con un decimal. Ya es una estimación promedio. ¿Cómo se obtiene este 11.7? Al ser un promedio, uno multiplica total fila, que son 252, multiplica por el total columna, que son 20, por lo tanto tendríamos 20 por 252 dividido por el total de la muestra, me da 11.7. Este proceso de calcular los valores esperados se hace con todas las tablas de contingencia, independiente de las variables que uno esté midiendo. Y si en las celdas de la tabla hay valores promedio mayores a 5, se puede usar la prueba chi cuadrado. ¿Ya? Cualquiera sea la tabla que tengamos, este va a ser siempre el criterio que vamos a usar para poder usar correctamente, valga la redundancia, la prueba de chi cuadrado. La prueba exacta de Fisher, como su palabra lo dice, la podemos usar en todas las tablas de contingencia, tanto para muestras pequeñas como para muestras grandes. ¿Qué más es bueno recordar? Que estos dos valores de P, tanto del chi cuadrado como la prueba exacta de Fisher, con cualquiera de estos dos, nosotros podemos tomar la decisión respecto de la hipótesis de nulidad que nos planteamos previamente. ¿Y qué decía esta hipótesis de nulidad? Que los porcentajes de bronquitis crónicas eran los mismos entre pacientes expuestos y no expuestos a metales. Al tener un valor de P mayor a un 5%, no se rechaza esta hipótesis de nulidad porque hay una alta probabilidad de que efectivamente los porcentajes de bronquitis puedan ser similares en los dos grupos. Por tanto, la conclusión sería en función de la hipótesis de trabajo. ¿Y qué dice esta? Que no hay evidencia para afirmar que el porcentaje de bronquitis crónica es diferente entre los trabajadores expuestos y no expuestos a metales. Redacción similar a como lo hicimos cuando trabajamos los contenidos de inferencia estadística. E hice un comentario que si tengo una base de datos donde previamente están definidas mi variable de exposición y mi evento de salud, se colocan las variables en este orden para dejar el evento de salud en la columna y la exposición dejarla en la fila. Y los comandos que me permitan replicar, ¿cierto? Lo que hicimos previamente, pero ahora en una base de datos. Eso fue como síntesis de todo lo que trabajamos previo al café. Espero haberte aclarado las dudas y tu inquietud, María José. Así que ahora recordar siempre, si quieres usar un chi cuadrado, tienes que preocuparte que tus valores esperados sean todos mayores que 5, independiente de las variables que estés estudiando. Vamos a un desafío mayor. También recordando
De nada, María José. También recordando lo que hicimos en inferencia. Nosotros trabajamos la prueba Z, ¿ya? Y esta prueba Z con el comando PRTest. Fíjense que ahora al comando PRTest yo le agregué una I porque voy a ingresar los datos en función del diseño de investigación. Recuerden que total de personas expuestas eran 252, total de personas no expuestas eran 180, y estos son los porcentajes de bronquitis en cada uno de los grupos. Entonces, cuando yo diseño mi prueba de hipótesis, me tengo que preocupar primero de saber cuántos están expuestos, 252, y de estos, ¿qué porcentaje tiene bronquitis? El 5.95%. Aquí lo dejo como una frecuencia relativa o una proporción. De los 180 no expuestos, esta es la proporción de bronquitis, tal cual aparece en mi tabla. Si tengo una base de datos, tendría que colocar PRTest, mi variable de respuesta, que es el evento de salud, y los grupos de exposición serían los expuestos no expuestos, definidos en la variable exposición a metales. Ese es el orden en que tengo que presentar mis datos para que aparezcan correctamente calculados los porcentajes. Y aquí los tenemos, 5,95, 2,78. Para este porcentaje de bronquitis, este es mi intervalo de confianza. Es decir, con un 95% de seguridad, yo sé que los porcentajes de bronquitis en trabajadores expuestos a metales estarían entre un 3 y un 9%. Y este sería el intervalo para los no expuestos a metales. La diferencia entre estos dos porcentajes me da 3.17%. Esto me estaría indicando que los pacientes expuestos a metales tienen un 3.17% más de enfermedad en relación a aquellos que no están expuestos a metales. Y el intervalo de confianza de la diferencia de estos porcentajes estaría entre un 0,6% hasta un 6.95%. Vean que en este intervalo aquí hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo. Esto quiere decir, si nosotros quisiéramos recordar, aquí estamos comparando una diferencia de porcentajes entre dos valores, y los porcentajes están, las expresiones de estos valores están en la hipótesis nula y en la hipótesis de trabajo. Aquí veo que en esta diferencia puede ser 0, porque aquí está el 0 incluido dentro de este intervalo. Y si la diferencia es 0, significa que no hay asociación entre las exposiciones mentales y la bronquitis crónica, porque mi intervalo me contiene el 0. Está la posibilidad de que la diferencia sea 0, es decir, que la enfermedad se comporte de la misma manera en los dos grupos de comparación, que es lo mismo que hicimos mirando el valor de P que calculamos con la prueba de chi cuadrado, que es 0,1221. O sea, la prueba Z es equivalente a una prueba de chi cuadrado. Pero la gran diferencia es que aquí cuantificamos cuánta diferencia hay y podemos dimensionar también y podemos estimar los intervalos para esta diferencia de enfermedad en los dos grupos, cosa que no tenemos con la prueba de chi cuadrado. Solamente tenemos el valor de P. Y hemos ganado, ¿cierto?, con el análisis de nuestra tabla de contingencia. También el Stata por defecto me entrega
estos dos valores extremos que obviamente no están asociados con mi hipótesis. A lo más, si me hubiera planteado que el porcentaje de bronquitis crónica en trabajadores expuestos a metales es mayor que los no expuestos, tendría que haber mirado el lado derecho. Porque ahora estoy asumiendo en mi hipótesis alternativa que el porcentaje de enfermedad en expuesto es mayor que expuesto. Y esta diferencia es mayor que 0. Eso es lo que me está diciendo esta hipótesis. Si yo miro este valor de P para una hipótesis unilateral derecha, es aproximadamente la mitad de la hipótesis bilateral. Y este valor también es no significativo porque es mayor que 0.05, que es mi nivel de significación. Y con esta hipótesis, ¿qué puedo mencionar? Al ser no significativo el valor de P, que no tendría evidencia estadística para afirmar que el porcentaje de bronquitis en el grupo de expuestos a metales es mayor que los no expuestos a metales. Es decir, mucho cuidado con la redacción de las hipótesis y de los objetivos que ustedes se planteen, porque dependiendo de eso, tienen que saber si tienen una prueba bilateral, como en este caso, o unilateral derecha, como en este otro. Tenerlo presente y no olvidarse. Vamos ahora a las medidas de magnitud clínica. Y en las medidas de magnitud clínica podemos agregar algunos elementos importantes a tener presente en un estudio de cohorte transversal. Entre ellos, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? Y la prevalencia de la enfermedad es la cantidad de personas que van a estar enfermas. Esto es, más esta celda me va a dar un total, y este total sobre el total de la muestra me define la prevalencia. También yo podría estimar la prevalencia de la exposición. Aquí está la exposición, sumo la primera fila, este más valor más este valor, estas dos celdas, sobre el total de la muestra, me definiría la prevalencia de la exposición. Siguiendo la misma lógica, en los estudios de corte transversal, podemos estimar una razón de prevalencia. Y una razón de prevalencia sería la probabilidad de enfermar en el grupo que está expuesto a metales. Si vamos a nuestra tabla de contingencia, sería 15 sobre 252, que es el porcentaje que calculamos. Y esa es una probabilidad condicional, porque estamos condicionando al total de trabajadores expuestos. Y la prevalencia de enfermar en no expuestos, ¿qué sería? La probabilidad de enfermar en el grupo de no expuestos, que es 5 de 180, lo que me dio 0.0278, el 2.78%. En el fondo voy a tomar mis porcentajes de la tabla, escritos de otra manera, pero que me reflejan lo mismo, y voy a hacer el cociente entre estos dos valores, y ese cociente se llama razón de prevalencia de la enfermedad. Y al establecer este cociente, me da 2.14. Entonces, este cociente, que es una medida de magnitud clínica, me está diciendo lo siguiente. En el grupo de trabajadores expuestos a metales, o más bien dicho, los trabajadores expuestos a metales, tienen 2.14 veces más probabilidad de enfermar respecto de los no expuestos a metales. Y esa sería una interpretación de esta razón de prevalencia, que sería una medida de magnitud clínica en este estudio de corte transversal.
¿Bien? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Excelente, sigamos entonces. Y el cálculo es tomar los porcentajes y dividirlos. Tan simple como eso. La interpretación está de acuerdo a cómo se hace la comparación entre los grupos. Eso no se les tiene que olvidar. Que es importante también cuando uno calcula en medidas de magnitud clínica. Si ustedes se dan cuenta que hay un cociente. Si aquí hay un cociente, significa que hay 3 posibles resultados en un cociente. ¿Y cuáles serían estos? Si el numerador es mayor que el denominador, ese cociente va a ser mayor que 1. Si la enfermedad se comporta de la misma manera en los dos grupos, este cociente me va a dar 1, ¿cierto? Y si el denominador es más grande que el numerador, esto va a ser menor que 1. Esos son los 3 posibles resultados que se pueden dar de acá. Obviamente aquí nos da mayor que 1, porque hay más enfermedad en expuesto que en no expuesto. Esto podemos visualizarlo si vamos a los intervalos de confianza de una razón de prevalencia. Si me contiene el 1, el intervalo de confianza, en el fondo no habría una asociación entre el evento de salud y la exposición estudiada. Entonces no tendríamos evidencia para afirmar que la exposición es un posible factor de riesgo del evento de salud que estamos estudiando, porque se comportaría de la misma manera en los dos grupos. En cambio, si los límites del intervalo de confianza están por sobre 1, esto me estaría indicando que la exposición estudiada es un posible factor de riesgo del evento de salud que nosotros estamos analizando. Y si los límites del intervalo de confianza están todos por debajo de 1, lo que mencionamos es que la exposición es un posible factor protector del evento de salud que estamos estudiando. Veámoslo con nuestro ejemplo para darle sentido a estas interpretaciones de los intervalos de confianza. Aquí nosotros no les entregamos las fórmulas matemáticas que permiten llegar a los cálculos, porque en realidad tenemos que aprender a interpretar las salidas computacionales o la evidencia que está publicada en un artículo, ¿ya? No vamos a hacer cálculos a mano porque tendríamos que calcular el logaritmo natural de la razón de prevalencia. Después tendríamos que calcular la exponencial del logaritmo natural de ese valor, más o menos 1.5 veces el error estándar del logaritmo natural de ese valor. Hablé en chino, ¿cierto? ¿Para qué complicarnos tanto? Tenemos que aprender a interpretar. Si ustedes colocan en el Stata esta instrucción CS, que es Cohort Study, que es una forma particular de calcular una razón de prevalencia en un estudio de corte transversal. O sea, vamos a forzar al Stata que nos entregue una razón de prevalencia que es equivalente al cálculo que uno hace de un riesgo relativo. Pero esto no es un riesgo relativo para nosotros, es una razón de prevalencia. Forzamos al Stata que nos haga este cálculo. Pero el nombre que debemos poner es razón de prevalencia porque es un estudio de corte transversal. Que lo calculamos forzándolo con esta instrucción. Donde aquí, si ustedes se dan cuenta, primero yo puse los casos en la primera fila, ¿cierto? Casos expuestos, casos no expuestos. Es decir, enfermo expuesto a metales, enfermo no expuesto a metales. Ese es el orden en que tienen que ingresar los datos acá. Y acá tengo no enfermo expuesto, no enfermo no expuesto. Si voy y miro mi tabla, la tabla que tenemos
inicial, en el fondo tomé esta columna, la puse en los primeros datos y después tomé esta con esta. Los tomé por columna los datos. Y al tomarlo por columna, es lo que aparece aquí. Primera columna, segunda columna, porque este es el diseño predefinido por el Stata para que él reconozca que en la primera fila van a estar los casos y en la segunda fila los controles o los enfermos y los sanos, y en la primera columna siempre están los expuestos y aquí los no expuestos. Por esa razón se escribe de esta manera. Si nosotros tenemos una base de datos, aquí voy a tener el evento de salud, que es la bronquitis crónica. Acá voy a tener la exposición a mentales. Recuerden que siempre las variables deben estar codificadas 0 y 1, donde 0 indica ausencia y el 1 indica presencia de bronquitis. El 0 en metales indica ausencia de exposición a metales y aquí el 1 indicaría presencia de exposición a metales. Esa es la codificación que deben tener siempre para estas variables para que el computador reconozca cómo tiene que colocar los datos en esta tabla predefinida. Si ustedes miran, 15 de 252 llegué al mismo porcentaje de bronquitis crónica en expuestos, que sería, ¿cierto?, nuestro numerador. 5 de 180 me da 2,78. Y aquí tengo la prevalencia de bronquitis crónica, que sería 20 de 432, que es 4,6%. Proporciones. Y la razón de prevalencia me da el mismo valor, que sería el cociente entre este porcentaje dividido por este. Coincidimos en nuestro valor. El cálculo manual corresponde con el cálculo de la tabla y eso significa que ingresamos correctamente nuestros datos. Esa es una manera práctica de siempre saber si estamos utilizando correctamente una herramienta. Y aquí está la interpretación, que ya la hicimos. Aquí yo tengo mi intervalo de confianza que me lo entregó el computador. Recuerden que en una razón de prevalencia, ¿ya?, tenemos un cociente, A dividido por B. Por eso que aquí en este cociente lo que andamos buscando en el intervalo es si está o no está el 1, porque es un cociente. Si yo miro en este valor, ups, claramente veo que el 1 está aquí, ¿cierto? El 1 está contenido dentro de este intervalo. Y si el 1 está contenido en este intervalo, entonces no hay una asociación entre la exposición a metales y la bronquitis crónica. Esto es, yo no tengo evidencia estadística para afirmar que la exposición a metales es un posible factor de riesgo de bronquitis crónica en estos trabajadores. Porque este intervalo que habla de la dirección de la magnitud clínica me contiene el valor de 1. Y eso se ratifica con este valor de P que teníamos de un chi cuadrado, que era un valor de P no significativo. Hay una correspondencia entre, no hay una asociación estadística con respecto a que la magnitud clínica tampoco se puede reflejar porque mi intervalo me contiene el 1. Ese es el motivo por el cual de repente los artículos dicen que ciertas respuestas son factores de riesgo o posibles factores de riesgo de la aparición de algún evento de salud, es porque evaluaron la medida de magnitud clínica y su intervalo de confianza para poder hacer esa afirmación. Eso no lo pueden hacer solamente mirando el valor de P. Hay que hacer estos cálculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Se entendió la explicación?
Muy bien. Me imagino que ustedes están ingresando estos datos en la calculadora, están mirando la estructura de la tabla, ¿cierto? Y están llegando a los mismos resultados que yo les estoy mostrando. Avancemos. En muchos artículos también, ¿ya?, nos entregan el odds ratio acompañado de los diseños de corte transversal. Fuerzan un poquito la magnitud clínica de las variables bajo estudio a través de la odds ratio, ¿ya? Pero aquí el OR que se está calculando es el OR de la enfermedad. Y esa es la diferencia que vamos a hacer entre los cálculos que voy a hacer acá y los que voy a hacer posteriormente mañana en los estudios de casos y controles, ¿ya? ¿Qué miramos aquí? Primero que nada tenemos que definir qué es lo que es una odds, que se entiende como las chances de que ocurra A, ¿ya? Y una odds es la probabilidad de ocurrencia de un evento respecto de su no ocurrencia. En el fondo evalúo qué es más probable, que ocurra o no ocurra el evento que estoy evaluando, independiente de los grupos que yo tenga. Por eso que cuando uno calcula la odds de enfermar, yo lo que tengo que mirar es qué tan probable es estar enfermo o no enfermo en el total de personas expuestas. Luis, Dime, disculpa que te interrumpa. pero Yo no interrumpe sé si nomás. los muchachos, sí, no es pregunta, lo que pasa es que no sé si los muchachos en el tecnológico tuvieron un problema. Nosotros que estamos en el Conchita tuvimos problema de inestabilidad de internet. No escuchamos la parte de esto del Ops Radio. Si pudieras hacernos el favorcito de volver a Sí, repetirlo. ningún Gracias, gracias. problema. Sí. No se olviden de Luis, chatear. espera un Dime. poquito, veamos si Carlos allá en el tecnológico nos puede confirmar lo que nos dice Luis. Sí, eso mismo estaba diciendo, Ah, que si hay algún problema de internet, no se olviden de chatear, de colocar un mensaje. Luis, ahí está Carlos. Perfecto. ¿Qué Sí, pasó, Carlos? ¿Todo ok? Todo bien. Ya, súper. fue momentáneo porque por los chats dijeron que se perdió un poquito la señal, pero fue poco. Perfecto. Bien, volvemos a explicar. Decía que los estudios de corte transversal, muchas veces en los artículos también aparece el cálculo del OR, que es el odds ratio como medida de magnitud clínica. Pero la OR que calcula uno es el OR de la enfermedad. ¿Y qué es lo que es una odds o una chance de un evento? Es evaluar qué tan probable es la ocurrencia respecto de la no ocurrencia en los grupos que uno está comparando. Es por eso que cuando uno dice la odds de enfermar en expuestos, significa que en el total de personas expuestas a metales, yo tengo que evaluar qué es más probable, que enfermen o que no enfermen de bronquitis. Y esa misma chance la tengo que evaluar en el grupo de no expuestos. Y en el grupo de no expuestos voy a evaluar qué es más probable, que se enfermen o que no se enfermen, que es lo que está puesto en esta simbología que está acá. La probabilidad de enfermar respecto de no enfermar en el total de expuestos. Y después evalúo eso mismo en el total de pacientes no expuestos a metales. Simbólicamente en la tabla de contingencia lo que estoy comparando es esto sobre el total, esto sobre el total. Como el total es el mismo, se simplifica y solamente tendría que mirar las celdas de la tabla. ¿Y las celdas de la tabla cuáles son? Me voy a ir al dibujo, recuerden lo que está acá. Me voy a ir acá. Total de expuestos, 252. Y de estos 252 que están expuestos, ¿cuántos están enfermos? 15. ¿Cuántos no están enfermos? 237. Y aquí tengo la odds de enfermar
en el grupo de expuestos. Total de personas no expuestas, 180. Pero de estas 180, ¿cuántas se enferman? 5. Y no se enferman 175. Como las probabilidades son sobre el mismo total, por eso se simplifican los totales y quedan solamente las frecuencias, las celdas de la comparación. Esto es una manera fácil de recordar de cómo yo puedo establecer una comparación de enfermar o no enfermar en los grupos de expuestos y no expuestos respectivamente, que es lo que aparece acá. 5 de 252, 237 de 252, en el fondo me quedaría 15 de 237, que sería mi primera comparación que estoy haciendo acá. Como el denominador es el mismo, se simplifica, aquí me quedaría 5 de 175. Por lo tanto, el OR, ¿qué sería el OR? La multiplicación cruzada. ¿Y por qué es una multiplicación cruzada? Porque un cociente si tengo un cociente, al aplicar la prueba inversa, quedaría 15 por 175, 5 por 237. Así se resuelve el cociente que está aquí, que sería una multiplicación cruzada en la tabla de contingencia. Por eso que algunos cuando quieren calcular OR lo que hacen multiplican 15 por 175, 5 por 237 y hacen el cálculo. Pero nosotros siempre enseñamos que coloquen la expresión para que cuando hagan los cálculos sepan lo que están comparando. Y aquí me da el valor de 2.22. Si nosotros, aquí vamos a hacer un poquito de abuso del lenguaje, si esto yo lo divido por 1, esta expresión no me cambia. ¿Y qué diría? Por cada paciente o por cada trabajador no expuesto a metales que tiene bronquitis, hay 2.22 expuestos a metales que tienen bronquitis. Si lo multiplicamos por 100, tendríamos 222, ¿cierto? ¿Qué diríamos acá? Por cada 100 pacientes no expuestos a metales que presentan bronquitis, hay 222 expuestos a metales que van a tener bronquitis. Un poquito para entender cómo cuantificar este valor. Si queremos decirlo de manera elegante, sería la odds de bronquitis en trabajadores expuestos a metales es 2.22 veces más que la odds de bronquitis en los no expuestos a metales. Es una manera un poquito más elegante de decirlo. ¿Cómo debemos ingresar los datos? La misma lógica que hicimos para el corte, para la razón de prevalencia. Pero ahora colocamos CC. El CC es el comando que me permite estimar los odds ratio, porque el odds ratio por diseño estaba definido para los estudios de casos y controles. Pero aquí lo estamos forzando para nuestro propio estudio. Y aquí me da el mismo valor, 2.22, mi OR. Y me calcula mi intervalo de confianza. Y en este intervalo de confianza veo que está contenido el 1, lo cual es consistente con la prueba de hipótesis que ya sabíamos. Y llegamos a la misma conclusión que hicimos con el estudio con la medida de magnitud de razón de prevalencia. Con los dos, razón de prevalencia y OR, llegamos a la misma conclusión clínica. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes estén leyendo un artículo científico, definan el diseño, independiente que hayan calculado una razón de prevalencia o un OR, ustedes van a mirar asociación estadística y van a ver medidas de magnitud clínica y van a sacar sus propias conclusiones respecto de los datos que entregaron los investigadores.
subimos un poquito, ¿cierto? Un peldaño más en cómo realizar análisis en investigaciones en salud. Bonito desafío. Ahora me interesan escuchar las preguntas que puedan haber surgido de este desafío. Sí, muy buena pregunta, Hermógenes. La razón de prevalencia es una medida más precisa que el OR en estudios de corte transversal. El OR tiende a ser un poquito más exagerado que la razón de prevalencia, porque estás comparando, si tú, aquí voy a escribir, acuérdate que la razón de prevalencia, tú estás estimando, ¿cierto?, la enfermedad sobre el total, la probabilidad de que se presente la enfermedad sobre el total de expuestos. Esta es una probabilidad marginal. Y aquí tienes la probabilidad de enfermar sobre los no expuestos. O sea, tenemos totales de expuestos, totales de no expuestos, y veo cuánta enfermedad hay en cada uno de los grupos. En cambio, en el OR, lo que tú estás evaluando es las chances o la odds de qué? De enfermar en expuestos. Y aquí tiene la odds de enfermar en los no expuestos. Pero aquí no lo estás calculando sobre los totales, sino que estás comparando esta odds, pero es cuánta enfermedad hay en expuesto, cuánta enfermedad de no enfermedad hay en expuesto, en expuestos. Y cuánta enfermedad de no enfermedad hay en el grupo de no expuestos, es una chance, que no es lo mismo que esto. Por eso que acá, al comparar, ¿cierto? Tú lo que estás comparando es, en el fondo, qué tan probable es que ocurra o no ocurra la enfermedad, tanto en el grupo de expuestos como de no expuestos. Y esto obviamente va a tender a ser un valor más grande que este otro que está acá. En OR, voy a volver atrás. Es una buena pregunta. CULF es una estimación para el cálculo del error estándar dentro de un intervalo de confianza. ¿Ya? Se ocupa bastante en los intervalos de confianza para un OR. Si ustedes no colocan la W, les calcula un intervalo de confianza usando un error estándar exacto, que es la fórmula del cálculo cambia. O sea, dependiendo si es Wolf, ISAT, que es cálculo exacto, y también está la estimación de Cornfield, que son las tres maneras que se puede estimar un intervalo de confianza. La más común en las publicaciones es que el intervalo de confianza de un OR se estime a través de Wolf, que es la más usada en las publicaciones. Por esa razón yo dejé el Wolf como requisito para estimar el intervalo de confianza para un OR. ¿Ya? En los estudios de corte transversal, lo recomendable es calcular razón de prevalencia, porque me daría una mejor estimación del comportamiento de la enfermedad en los grupos de comparación que nosotros tenemos. Si no se calculó, una aproximación de ese valor es a través de un OR. Pero si ustedes tienen la oportunidad, al momento de hacer un trabajo, estimar la razón de prevalencia, les aconsejo
la estimación de la razón de prevalencia en vez del OR. Ahora, si después cuando Sergio empieza a ver modelos epidemiológicos, ahí se ocupa el OR para hacer la estimación de los modelos en un diseño de corte transversal. Pero eso se lo voy a explicar cuando partan con modelos el día miércoles. Buenas las preguntas. Me gustó. Otra pregunta en relación a lo visto hasta acá. Bien. Como no hay preguntas, les voy a explicar los desafíos de la tarde. Y voy a tomar un ejemplo, después que explique el taller, voy a tomar un ejemplo breve de una base de datos que tenemos de una unidad de cuidado intensivo y voy a explicar cómo trabajar este mismo concepto, pero directo con los datos de una base de datos, para que así se les haga más fácil responder las preguntas del taller, que implica también manejar lo que vimos en las sesiones anteriores. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Voy a buscar el taller. Enseguida comparto. Aquí ustedes están visualizando los desafíos de la tarde. Vamos a partir del supuesto, ¿ya?, de que el diseño que nosotros vamos a estudiar es un diseño de corte transversal. Eso como primer punto. ¿Ya? Una vez que asumamos que nuestro diseño es de corte transversal, nuestro objetivo va a ser estimar la prevalencia de diabetes en el estudio de la Encuesta Nacional de Salud que ustedes tienen como base de datos desde el inicio de este diplomado. En una primera parte, vamos a evaluar como factor de exposición a la zona de residencia. ¿Ya? Y se requiere que recodifiquen zona, en zona 2C, el nombre de la nueva variable, donde en esta nueva variable el 0 me va a representar a los pacientes o a las personas que son de zonas urbanas, y el 1 me va a representar a las personas que son de zona rural. Utilizando... Dime. Sí, es importante que, ¿no es cierto?, mencionar que la decisión de asignar el código 1 y 0 a un factor de exposición depende de cuál de los dos sectores es considerado el de mayor riesgo de el evento de interés, ¿no? En este caso, diabetes. Entonces, si en función de los antecedentes se ha observado que hay una mayor prevalencia de diabetes en sectores, en sujetos que vienen en sectores rurales que en urbanos, entonces el vivir en zona rural sería el factor de exposición, el grupo expuesto, y el vivir en zona urbana sería el grupo no expuesto. Esa es la razón por la cual se codificaría
como 0 como urbano y 1 como rural, ¿no? En otras ocasiones pudiera ser al revés. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar un evento asociado con salud mental, o con, por ejemplo, con alguna relación con alimentación natural, es más probable, ¿no es cierto?, que los rurales tengan mayor acceso a alimentación sana que los urbanos, estoy imaginando, ¿no? Entonces, en ese caso, el riesgo sería vivir en urbano y el no riesgo, y la exposición sería urbano y la no exposición sería rural. Siempre va a depender, por lo tanto es importante en la codificación de los datos considerar, digamos, cuál de las dos condiciones del factor de exposición es eventualmente el factor de riesgo, y esa siempre se codifica como 1. Súper bien la explicación. Complementa lo que discutíamos en la presentación. Muy buena observación. Aquí, ustedes después, de acuerdo a lo planteado, van a tener que escribir las hipótesis, y es importante que las hipótesis las escriban de todas las formas como se las presentamos, para que quede absolutamente claro quién con respecto a quién, ¿cierto?, se va a hacer la comparación. Van a entregar la tabla de contingencia con la frecuencia y los porcentajes en función del diseño, que es lo que calculamos. Va a aparecer la prueba H cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Van a buscar el valor de P y con esa van a escribir la decisión y la conclusión, similar a lo que discutimos durante la mañana. Van a encontrar el intervalo de confianza para la diferencia en las proporciones y van a interpretar qué significa esa diferencia, de acuerdo a lo que discutimos. Van a estimar la razón de prevalencia y van a interpretar su valor. Van a mirar el intervalo de confianza y ustedes tienen que decir si la exposición que definieron, ruralidad, es o no es, ¿cierto?, un posible factor de riesgo o bien protector del evento de salud que es diabetes. Lo mismo para el OR y sus intervalos de confianza. Una vez que completen esto, nuevamente lo mismo. Ahora, en este estudio de corte transversal, vamos a evaluar como factor de exposición el nivel educacional. Y ustedes van a tener que volver a recordar cómo se recodifica el nivel educacional en 2 categorías, porque esta tiene 3. Y lo mismo, según la evidencia disponible, ya a través de estudios anteriores, aquí hay un error. Aquí debería ser 1 y aquí debería ser 0. Así lo vamos a dejar. Donde vamos a considerar que tener un nivel básico sería una respuesta de riesgo para la aparición de diabetes. Y tener medio superior, cualquiera de estos dos, no sería una condición de riesgo para la aparición de diabetes, ¿ya? Y esta recodificación, una vez hecha, con esta nueva variable que ustedes van a tener que generar, van a tener que responder las preguntas que aparecen a continuación. Lo entretenido es que con esto estamos recordando todo lo que hemos venido trabajando de análisis estadístico hasta la fecha, incluidas las medidas de magnitud clínica. Un desafío interesante, ¿ya? ¿Alguna duda en relación con lo que tienen que responder? ¿Está claro el desafío? Son 2 preguntas. Recuerden, el 1 para básica, 0 para media superior. Aquí aparece, si bien es cierto no se ve, hay un underline, un guión bajo,
para que estas dos palabras no queden separadas por un carácter, por un espacio. Si no lo ven, lo pueden dejar media superior como una sola palabra. También lo pueden dejar así. Lo que no debe ocurrir es que tiene que haber un espacio en blanco. ¿Ya? Y si van a dejar el espacio en blanco, tendrían que poner entre comillas, ¿cierto? Cuando le coloquen la etiqueta. Distintas formas de poder, ¿cierto? Trabajar cómo vamos a dicotomizar el nivel educacional en dos grupos. Ese es el desafío, ¿cierto?, que tienen para la tarde. Voy a dejar de compartir y voy a hacer un ejercicio práctico. Denme un segundito. Vamos a buscar la base de datos. Y una vez que la tenga, vamos a compartir. Esto para facilitarles el trabajo de la tarde. ¿Están viendo mi stata? Perfecto. Ya. Esta es mi interfase de mi planilla, de mi base de datos que tenemos acá. Aquí tengo el stata, aquí tengo mis variables. Y esta es una unidad de cuidado intensivo. Vamos a partir de supuesto que este es un estudio de corte transversal. En un periodo de tiempo se revisaron las historias clínicas de todos estos pacientes que ingresaron a una unidad de cuidado intensivo y mi evento de salud va a ser el estado vital al egreso. ¿Ya? Por tanto, lo importante en este proceso, ¿cuál va a ser? Que voy a ver cómo se asocian las condiciones basales de ingreso de estos pacientes en relación a su estado vital al egreso. Y para ello nos vamos a plantear algunos objetivos, ¿ya? ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Voy a colocar aquí un asterisco, porque voy a colocar un comentario, y voy a escribir lo siguiente. Vamos a comparar el estado vital según servicio de ingreso. Bien. Comparar el estado vital según servicio de ingreso. Por lo tanto, a mis pacientes los vamos a separar en dos grupos. Los que ingresaron por cirugía y los que ingresaron por medicina. Entonces vamos a hacer primero un tab del estado vital para saber cómo tenemos nuestra variable. Y aquí vemos que 0 es vivo, 1 es muerto. Y vemos que el 20% de los pacientes que ingresaron a esta UCI egresaron muertos. Si yo quiero ver los códigos de esta variable, pueden ir aquí al manejador de variables y pueden mirar cómo se codifica. O bien, escriben label, ¿cómo es que? Label ads. Creo que era así.
No, era así. Tampoco. Uy, se me olvidó cómo se veía. Ya, vamos mejor aquí al manejador de variables. Estado vital. Aquí está el manejador de variables. Hago un clic en el estado vital. 0 vivo, 1 muerto. Servicio, 0 cirugía, 1 medicina. Aquí estamos asumiendo que los pacientes que van a ingresar por medicina tienen más riesgo de morir que los que ingresan por cirugía. Un clic en sexo. Están haciendo un supuesto. ¿Qué supuesto? Que los hombres se van a morir más que las mujeres en esta UCI. Y acá, en admisión, se asume, ¿cierto?, que los pacientes que ingresan por urgencia van a tener más riesgo de morir que los que ingresan en forma electiva. Y eso es algo obvio, ¿cierto? Clínicamente, esto me suena bastante más consistente. Y también es como lógico pensar que si ingresa infectado va a tener más riesgo de morir que ingresa no infectado. Quizás con esta codificación puede que no necesariamente en nuestra UCI se comporte de esta manera, porque como esto es una condición sociodemográfica del paciente, vamos a asumir que se van a morir más los hombres que las mujeres, pero nosotros no lo sabemos mientras no hagamos el estudio. Cuando hagamos el estudio, tomemos nuestros datos, recién vamos a saber si efectivamente lo que estamos colocando acá en la realidad se va a dar de esa manera. Listo. Y así recordamos un poquito la importancia del manejador de variables, donde a ustedes se les enseñó cómo crear etiquetas, cómo crear etiquetas para variables, con estas codificaciones que siempre las tengan a mano cuando quieran realizar el análisis de una base de datos. Hagamos ahora un tab del servicio para ver cómo está. Perfecto. Vemos que el porcentaje de ingresos por medicina fue de un 46.5% en relación a lo de cirugía, que era un 53.5%. Bien, ya tenemos descritas nuestras dos variables y ahora nos vamos a plantear las hipótesis de nulidad y la hipótesis de trabajo. Entonces vamos a colocar un asterisco, H0, y vamos a escribir probabilidad de qué. La probabilidad de muerte en el grupo de quién. De cirugía, y voy a asumir que esa probabilidad de muerte en cirugía va a ser la misma que aquellos pacientes que ingresaron por medicina. Eso dice mi hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? Como no puedo hacer el símbolo de distinto, le puse una exclamación para decir que voy a negar la igualdad. Estoy diciendo que los porcentajes de muerte difieren en el grupo de pacientes que ingresó por cirugía y medicina. Y tengo mi hipótesis alternativa. Ustedes también lo pueden expresar como una diferencia de porcentaje de muerte en ambos grupos. Bien, tenemos nuestras hipótesis. Ahora tenemos que hacer una tabla de contingencia donde veamos nuestra frecuencia, nuestros porcentajes, veamos la prueba de H cuadrado, veamos la prueba exacta de Fisher, aparezcan nuestros valores esperados y comprobemos efectivamente todo lo que explicamos durante la mañana. Entonces aquí escribimos tab o tabu o tabulate, como quieran, que es una tabla,
donde en la fila voy a colocar el servicio y en la columna voy a colocar el estado vital. Los porcentajes en función de qué variable, gracias a Joel, num labelat, ese era el comando, se me había olvidado, qué cansancio. Tab, servicio, estado vital. La pregunta es, ¿sobre qué variable calculamos el porcentaje en esta tabla de contingencia? ¿Sobre el estado vital o sobre el servicio? Sabiendo que es un diseño de corte transversal. ¿Escuchan? Es un diseño de corte transversal. Si hay dos respuestas, algunos me dicen sobre el servicio, otros me dicen sobre el estado vital. Si lo hacemos sobre el estado vital, estaríamos definiendo otro diseño. Y en este caso particular, en un diseño de corte transversal, los porcentajes se calculan en función de los factores que voy a asociar con el estado vital. Porque mi objetivo dice, según servicio, en función del servicio. Y aquí estoy indicando, con esta proposición, sobre qué valor o sobre qué variable calcular el porcentaje. Entonces, como muy bien dijeron algunos, sobre servicio, y el servicio está en la fila. Por eso escribo row. Si agrego este comando, voy a pedirle que me entregue los valores esperados. Le vamos a pedir el chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, y no le voy a escribir no key. Lo voy a omitir para que vean la diferencia. Aquí me aparece el key y me dice que en la primera fila hay frecuencia, en la segunda hay frecuencia esperada y en la tercera hay porcentaje por fila. Si le coloco no key, este recuadro lo elimina. Todos los porcentajes calculados por fila, los valores esperados son todos mayores que 5, por lo tanto es válido usar un chi cuadrado. Y aquí está la muerte, y veamos cómo se comporta la muerte en estos dos grupos. 14 de 107 me da 13,08, 26 sobre 93 dividido por 93 me da 27,96, y veo que el porcentaje de muerte en pacientes que ingresan por medicina es más alto en relación a aquellos que ingresan por cirugía. ¿Cierto? ¿Lo ven, cierto? El cálculo. Si yo tengo estos porcentajes, aquí tengo mis valores de P, tanto de un chi cuadrado como de una prueba exacta de Fisher. Por tanto, rápidamente, yo quiero que me escriban cuál es la decisión y cuál es la conclusión de esta asociación que estoy haciendo entre servicio y estado vital. Un par de minutos para que elaboren bien su respuesta, me la coloquen en el chat y la discutimos. Vamos, vamos que se puede. Con esto me aseguro que cuando tengan que enfrentarse al taller, no les resulte tan extraño.
Bien, a ver, Luis dice, ¿se rechaza la hipótesis nula? Muy bien. ¿Y por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque este valor de P, ¿dónde tengo mi lápiz? Aquí. Este valor de P, tanto de un chi cuadrado como de un Fisher, es menor que 0.05, que es nuestro nivel de significación. Perfecto, tenemos un P significativo. Veamos qué dice la conclusión. Excelente la conclusión, Luis. La proporción o el porcentaje de muerte en estos dos grupos, cirugía y medicina, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque nosotros teníamos planteado, al rechazar esta hipótesis nula, tenemos que concluir en función de la hipótesis alternativa. Y en la hipótesis alternativa estábamos planteando que las proporciones o los porcentajes de muerte diferían en estos dos grupos. Muy bien la conclusión, Luis. Sócrates, faltó un pequeño detallito en tu conclusión. Tienes que decir qué es lo que se va a comparar y en qué grupos se va a hacer esa comparación. Es cosa que miremos acá arriba. Por eso que es tan importante que ustedes expresen lo que quieren analizar y en qué grupo. En el fondo aquí tenemos evidencia para afirmar que el porcentaje de muerte es distinto en pacientes que ingresan vía cirugía y medicina. Ahora me imagino que lograron dimensionar la importancia de escribir de esta manera las hipótesis para que cuando redacten las decisiones de salud estén en función del problema. Excelente. Ahora, otro desafío. Vamos a plantear el mismo problema, pero voy a pedirle que me entregue la diferencia de los porcentajes y el intervalo de confianza de esa diferencia de los porcentajes. Para ello, vamos a usar el comando PRT que vimos en sesiones anteriores y la variable, el evento de salud, que es el estado vital al egreso, los voy a comparar. ¿En qué grupos? En aquellos que ingresan por medicina y cirugía. La muerte la voy a comparar en estos dos grupos y tienen que darme este porcentaje y este porcentaje. Si no me da eso, significa que tomé mal la variable. Hago un enter y comparo. 1308, muy bien. 2796, excelente. Total de personas de cirugía, 107, 93 de medicina, perfecto. Y aquí tengo la diferencia de los porcentajes de muerte en estos dos servicios, su intervalo de confianza. Y aquí tengo mi valor de P, que me permite establecer si esta diferencia es significativa o no, que es equivalente al valor de P de un chi cuadrado. Solamente que aquí está con 4 decimales y aquí está con 3 decimales, pero es el mismo valor. Ahora bien, yo quiero que expresen y me escriban qué significa este valor, que me lo cuantifiquen, que me lo interpreten este valor de menos 0,14. Así que piensen y redacten un chat donde yo visualice la interpretación de esa diferencia. Vamos que se puede.
Vamos, vamos. ¿Quién escribe? Puros hombres están respondiendo hoy día. Y las mujeres, ¿qué les pasa? Están más calladas hoy día, ¿no? Están más tímidas. Joel, si hablas de probabilidad, no puedes colocarle un valor negativo. Hay que hacerlo un poquito más, con una interpretación un poquito más de salud, como para darle sea entendible más fácilmente por las personas que lo van a leer. A ver, ¿qué dice Karen? Bien, Karen. Vean lo que puso Karen en relación a las otras respuestas. ¿Una menos? No sería, no estoy tan seguro si es una menos. Porque tienes que cuantificar el 14.9%. Tenemos varias votaciones. Escucho votaciones. ¿Quién más se atreve a colocar otra o votar? Votamos por Joel, Karen, Ever o alguien más que quiera agregar alguna otra interpretación. Vamos, vamos. Votaciones entonces. Si alguien no se matricula con otra interpretación, ¿con cuál nos quedamos? Ya, como no hay respuesta, Yo comentar. listo, comenta nomás, sí. Ya. Mira, marca ahí, marca la proporción de cirugía. Ahí para que se vea. Eso. ¿Qué es lo que es eso? Lo que estamos diciendo ahí, que la proporción de egresados fallecidos de la UCI que ingresaron por cirugía es del 13%. Y el de abajo, ¿no es cierto?, quiere decir de que la proporción de sujetos fallecidos que ingresaron por medicina es de 28%. Por lo tanto, esa diferencia de 14% es cuánto más mortalidad hay en los pacientes de medicina comparado con los pacientes de cirugía. Cuando es una medida de diferencia, la interpretación es cuánto más, en este caso, proporción de muertos hay en un grupo comparado con el otro. O cuánta proporción menos de muertos hay en un grupo comparado contra el otro. Aquí estamos hablando de proporción de egresados fallecidos. Tampoco es probabilidad, ¿ya? Es simplemente proporción de egreso fallecido. Entonces, ese menos 14, repito, la interpretación sería de que hay 14% más de fallecidos, 14% más de egresados fallecidos de pacientes que ingresaron por medicina comparados con los que ingresaron por cirugía. Correcto.
O al revés, los de cirugía tienen un 14% menos de muerte que los de medicina. No estamos hablando de riesgo, estamos hablando de porcentajes o proporciones. La medida de riesgo la vamos a calcular ahora. Ahora vamos a dimensionar cuánto más riesgo. Ahora este está considerado un estudio de corte transversal, ¿cierto? Sí, como corte transversal. Claro, entonces, en el estudio de corte transversal no se puede hablar de riesgo tampoco, Claro. ¿no? Cuando los datos después se analicen, asumiendo de que el estudio es un estudio de cohortes, ahí vamos a poder hablar de riesgo en forma que corresponde. Sí. Pero en corte transversal no se puede hablar de riesgo. Sí se puede hablar de que uno es un factor de riesgo, que no es lo mismo que una cosa sea riesgo, ¿no? ¿Quedó más claro ahora? ¿Cuánto más o cuánto menos, dependiendo cómo miren? ¿Sí? En Y este caso, fíjense, por ejemplo, uno podría decir de que ingresar por medicina es un factor de riesgo de morir al egreso. Pero no estamos diciendo que el riesgo de morir sea de tanto, sino que justamente, estamos hablando de la proporción de muerte de los que ingresaron por medicina y la proporción de muerte de los que ingresaron por cirugía. y si ustedes se dan cuenta y miran este intervalo de confianza, los dos valores, los dos límites son negativos. Eso me está indicando que el porcentaje de muerte siempre va a ser más alto en medicina en relación a cirugía. Y en este intervalo, la diferencia nunca va a ser cero, porque el mínimo porcentaje de muerte en favor de medicina va desde un 4% hasta un 26%. Ya este intervalo me garantiza que las diferencias de porcentaje de muerte de los dos grupos son distintos. Que se ratifica, si ustedes lo miran, con el valor de P que está acá. Porque este valor de P es significativo, que ya lo habíamos visto con el chi cuadrado. Nos garantizaba que estos porcentajes de muerte difieren en estos dos grupos. Y ahora Sergio cuantificó cuánto más muere lo de medicina en relación a cirugía, y eso también se comprueba con este intervalo de confianza. Ciertos contenidos que discutimos y revisamos en sesiones anteriores que estamos reforzando para que esto realmente decante y nunca, cierto, pierdan de vista el foco al momento de analizar los datos. Bien. Las medidas de asociación de diferencia se interpretan cuanto más proporción de evento hay en un grupo comparado con el otro. Y las medidas de razón, vamos a ver un poco más adelante y vamos a repetir, que se interpreta como cuanto mayor, ¿no es cierto?, es la proporción de eventos en un grupo comparado con el otro. Y una razón de prevalencia es un... Dime, Sergio. Las medidas de asociación de diferencia, si quieres anotar ahí. Se interpretan como cuanto más, si quieres le puedes colocar comillas dobles, cuanto más, comillas dobles, cuanto más prevalente es el evento de salud en un grupo comparado con el otro, ¿ya? Y las medidas de asociación de razón,
se interpreta como, nuevamente comillas, doble, cuanto mayor es la prevalencia del evento de salud en un grupo comparado con el otro. Por eso es importante también, en todos los tipos de estudios, en la etapa de análisis, obtener estimaciones de diferencia de prevalencias como razones de prevalencia, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, interpretar las dos medidas de asociación. Por ejemplo, si uno puede tener la prevalencia en un grupo de un 20% y la prevalencia en otro grupo de un 10%, ¿cuánto más prevalente es la enfermedad en un grupo comparado con el otro? 10%, ¿no es cierto? 20 menos 10, 10. ¿Cuánto mayor es la prevalencia en un grupo comparado contra el otro? 20 dividido por 10 es 2. Es el doble, ¿no es cierto? Ahora, si comparo 50 contra 40, la diferencia es 10. Pero la razón, ¿cuánto es 50 dividido por 40? Es 1.2, ¿cierto? 1.25. 5 dividido por 4. Display, Lucho, 5 dividido por 4, para que lo vean bien. Estaba esperando que te respondieran, pero... 50 dividido por 40, ya. Claro. ¿Se fijan? Entonces, tenemos una diferencia de prevalencia de un 10%, pero una razón de prevalencia indicando que en un grupo la prevalencia es un 25% mayor que en el otro. En cambio, el mismo 10%, cuando comparamos 20 con 10, la razón de prevalencia es las 2. Por eso es importante muchas veces reportar ambas medidas. En una situación donde el evento de salud es más prevalente, ¿no es cierto?, la misma diferencia puede tener menor efecto o menor impacto. En cambio, en situaciones de baja prevalencia, ¿no es cierto?, una misma diferencia puede tener un mayor impacto porque podría ser 30 contra 10, 20% de diferencia, ¿no es cierto? Pero la razón es 3 veces, ¿no? Eso. Muy buena aclaración. Excelente. Y veamos la razón de prevalencia. Y esta razón de prevalencia la vamos a recordar en función de lo que escribimos arriba, ¿ya? En una razón de prevalencia, lo que nosotros estamos comparando, si recordamos lo que escribimos acá, vamos a tener, en vez de una diferencia, voy a tener ahora un cociente. Razón de prevalencia. De proporciones nomás, lo he dicho, porque aquí no podemos Perdón, hablar de proporciones. De prevalencia de morir. Aquí vamos a tener la razón de prevalencia de muerte. Y esto ahora vamos a tomar medicina, que es nuestra exposición, y cirugía. Y tenemos nuestra razón de prevalencia. Este cálculo lo podemos hacer a mano, que en el fondo sería este valor dividido por este, nos va a dar el cociente. Pero le vamos a decir al Stata que haga el cálculo por nosotros. Vamos a escribir CS. Y la primera variable que tenemos que colocar en este comando sería el evento de salud, que es el estado vital, y a continuación la exposición,
que es el servicio, le hacemos un enter y llegamos a nuestro riesgo, a nuestra razón de prevalencia. Recuerden que esto se llama razón de prevalencia porque es un estudio de cohorte transversal y nos da un valor de 2,14. Según la explicación que nos acaba de dar Sergio. ¿Cómo interpretamos este cociente? Escríbanlo. Pero que lo escriban con buena letra. ¿Perdón? Si lo van a escribir, que lo escriban con buena letra. Que lo escriban con buena letra. Vamos. Hay una mayor prevalencia de 2 veces de morir en los ingresados por medicina que los ingresados por cirugía. Bien, Hermógenes. Otra más. Otra más. ¿Quién acompaña a Hermógenes con otra explicación, otra redacción? Vamos. Hablemos de más de prevalencia o proporción más que de probabilidad. La prevalencia de morir es 2 veces mayor en los ingresados por medicina que los ingresados por cirugía. Ya, Karen. Perfecto. Estamos viendo, ¿cierto? Según la explicación, que la prevalencia de morir, ¿cierto?, en medicina es 2,14 veces más en relación a los de cirugía. O el doble, como dicen algunos. Que es lo que estamos visualizando entre lo que estamos mirando en esta razón, en este cociente, como también en la explicación que les acaba de mencionar Sergio. Pregunta. ¿En base a qué podríamos afirmar? Espera un poquito. Ya. Hay que tratar de usar el lenguaje más simple, ¿no? A ver. Porque como es 2, entonces uno puede decir que la proporción de mortalidad de egresados muertos en medicina es el doble que la de cirugía. Sí. Simple. Es lo que dijo Karen. Exacto. Súper. Pero ella dice 2 veces mayor, entonces puede decir es el doble. Ah, sí. Excelente. Pregunta. ¿Podemos afirmar que ingresar por medicina es un posible factor de riesgo de muerte en esta UCI? Justifique. ¿O por qué? Podríamos, según dependiendo de la respuesta que me den. Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Podemos afirmar con los datos que tenemos en pantalla que ingresar por medicina es un posible factor de riesgo de muerte en esta unidad de cuidado intensivo.
Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Justifique la respuesta. Hermógenes me acaba de dar una respuesta, María José. María José, muy bien. Faltó la justificación, Fátima, de por qué. Si miramos la respuesta de María José, ella está mirando aquí. Aquí tenemos un cociente. Si este cociente es 1, significa que la muerte se comporta de la misma manera en medicina y en cirugía. Por lo tanto, no debería haber una asociación. Cosa que no ocurre porque el P es significativo. El hecho de que estos límites estén por sobre 1 significa que el porcentaje de muerte o la prevalencia de muerte en medicina siempre va a ser mayor que en cirugía. Por lo tanto, la justificación de María José de dar una respuesta positiva es porque este intervalo no contiene el 1. Porque si contuviera el 1, la prevalencia de muerte sería la misma en los dos grupos. Por lo tanto, aquí el PM debería salir no significativo. La prueba H cuadrado es para diferencia de prevalencias de muerte. No es para evaluar si una exposición es un posible factor de riesgo de muerte en un estudio de corte transversal. Hay una diferencia, fíjate en la hipótesis que planteamos acá arriba. Aquí estamos planteando que la diferencia de prevalencia de muerte en los dos grupos es igual a 0. El hecho de que el P sea significativo me descarta eso y me confirma que son distintas. Y aquí estoy comparando un cociente. Prevalencia de muerte en medicina en relación dividido por la prevalencia de muerte en cirugía. Y aquí lo que evaluamos es si este cociente es mayor que 1 o menor que 1 o igual a 1, y con este intervalo de confianza, el hecho de que no esté el 1 me está garantizando que el numerador siempre va a ser mayor en relación al denominador. Repito, este es un cociente, ¿ya? Al ser un cociente, ¿ya? Tenemos que evaluar si el peso de la muerte en medicina en relación a cirugía, si es el mismo o no. Si la muerte se comporta de la misma manera en los dos grupos, este cociente es 1. Si el numerador es mayor que el denominador, va a ser mayor que 1. Y si el denominador es mayor que el numerador, este cociente va a ser menor que 1. Como dice María José, como los intervalos de confianza están por sobre 1, esto ya nos garantiza que ingresar por medicina es un posible factor de riesgo de muerte en esta unidad de cuidado intensivo. ¿Ahora se escuchó? Sócrates, Karen. Ah, se perdió la conexión. Apenas tengan retorno, me avisan para terminar de explicar. Perfecto. ¿Qué mencionábamos?
El valor P de un chi cuadrado o de un Fisher lo que evalúa es la diferencia de las prevalencias de muerte en los dos grupos. Una diferencia, ¿ya? Y acá tenemos un cociente. Y aquí este cociente lo que estamos evaluando si es igual a 1 o distinto de 1 en el fondo. Si el numerador es mayor que el denominador, siempre este cociente va a ser mayor que 1. Y el hecho de que los intervalos estén por sobre 1 me garantiza que la prevalencia de muerte en medicina siempre va a ser mayor que en cirugía. Y esto ya nos permite concluir que ingresar por medicina es un posible factor de riesgo de muerte en esta UCI. De ahí la importancia del comentario de Sergio, que es el que está acá. Medida de asociación por diferencia, estamos hablando de chi cuadrado Fisher, y la medida de asociación de razón, que es lo que está acá. Y una de esas es la razón de prevalencia. Y para cerrar la explicación, vamos a agregar el odds ratio y de ahí van a disfrutar su rico almuerzo, que los echo de menos. Ya habrá otra oportunidad de comer cosas ricas por allá. Ups, Luis. se perdió la conexión de nuevo. Luis, hay que darle el nuevo link para la tarde. Sí. Hay que dar el nuevo link y ver Sí. si quieren 1 hora o 1 hora y media de almuerzo. Sí. Es que en este minuto se perdió la señal allá. Esperemos. Esperemos un ratito. Sería bueno que todas las cámaras, sí, están todas las cámaras, sí. Ya. Marilyn, ¿todavía no llega bien la señal? Estamos esperando, nos avisan cuando llegue la señal. ¿Todavía no llega el audio? Carlos, ¿está Carlos por ahí? Sócrates me dice que todavía no hay audio por allá. Brenda dice que no hay conexión en el tecnológico. Sí. ¿Está el WhatsApp del grupo? Sí. Mándale por el WhatsApp. ¿Cómo se llama el grupo? DAS diplomado, en la abreviación de diplomado de salud. Ah. ¿Llegó el audio? Pero el audio la explicación va a quedar en el video. Por tanto, al escuchar el video, van a poder retomar la explicación de lo que estamos haciendo acá. Escribieron al WhatsApp. Ahí está. Retomaremos de ellos son las 12, a las 13:30. ¿Estará bien? ¿O a las 13?
A las 13:15 le decimos. Va a tener 1:15. Sí, ¿Ah? para tener una a las 13:30 para que puedan almorzar tranquilos. Porque acuérdate que a esa hora nos tenemos que conectar mejor a las 13:15. Ya, Entonces, si le hay unos 15 o 20 minutos de indicación y nos reunimos a la reunión de Wilfred. ya. ¿Ah? Porque yo quería cerrar con el OR para que la explicación. ¿Cuándo? Ahora, cerrar con el OR y No, retomarlo la tarde, va a tener que ser a la vuelta nomás. a la vuelta. ¿Ya? Bien. Mándales el link ahí. Lo voy a anotar. Ya. Entonces vamos a dar por Mándalo al almorzar, WhatsApp. no. Luis, mándalo Sí, al lo voy a WhatsApp. enviar. Sí, lo voy a enviar a WhatsApp. Vamos a cerrar acá. Deja de grabar. Sí, eso voy a hacer.